Por último, como parte de la gráfica de estos cuatro cuadrantes que presentamos, vamos a tener en el primer cuadrante de estos la frontera de posibilidades de producción, de la cual vamos a hacer primero el análisis o cómo se forma esta frontera de posibilidades de forma gráfica y después lo vamos a hacer de forma formal, es decir, a través de algunas de una diferenciación de costos. El, el análisis empieza con la cantidad de producto que se obtiene de diferentes combinaciones de factores, es decir, lo que nos dice la isocuanta, eh, es decir, la relación que hay entre factores o el cambio de factores para tener una cantidad fija de producción. La pendiente lo que nos dice precisamente es la relación marginal de sustitución técnica, es decir, cuánto de un factor se tiene que sustituir para tener la misma cantidad producida y aumentar otro factor. Si nosotros pusiéramos una gráfica en la cual eh, fuéramos formando varias isocuantas con una cantidad fija de factores por los que la economía tiene una cantidad fija, entonces se nos formaría un mapa de isocuantas. Teniendo en cuenta que tenemos otro bien, podríamos poner entonces, eh, tomando en cuenta los mismos factores, eh, otros ejes encontrados a esa gráfica. Es decir, podemos formar una caja de Edgeworth. Y también entonces podemos hacer una secuencia de isocuantas para el bien Y, teniendo de esta forma que el punto de intersección entre cada una de esas isocuantas para diferentes niveles de producción de los bienes van a formar eh, lo que conocemos como curva de contrato. Estos puntos los podemos reflejar en otra gráfica, la cual nos va a expresar cantidades de producción para los dos bienes en sus diferentes conjuntos de combinación de factores. Es decir, podemos hacer un mapa que nos exprese solamente la cantidad de bienes producidos que tenemos ahí en los puntos rojos. Empezamos el mapa con el primer punto que aparece en la caja de Edgeworth y vamos agregando sucesivamente los otros puntos. Esta secuencia de puntos lo que hace es formar una curva que es cóncava al origen y que es la frontera de posibilidades de producción. Si nos damos cuenta en el eje de las X, que es la cantidad producida del bien X, tenemos en el punto de intersección de la curva con ese eje a la cantidad OY, que es, o 0Y, que es la que está arriba del lado derecho de la caja de Edgeworth. Eso tiene sentido si nosotros lo pensamos como que es el punto en donde no se produce nada de Y, por eso se llama 0Y. En el otro extremo, en el eje de las Y, en donde la curva interseca a este eje, tenemos una cantidad 0 de X. Cada cada uno de los puntos que se representan en esta frontera de producción, de posibilidades de producción, toma en cuenta que los factores se utilizan eficientemente. Es decir, si nosotros nos paramos o nos situamos en el punto donde no se intersecan en la caja de Edgeworth las dos
isocuantas para cada uno de los dos bienes, no se estaría en un punto eficiente. Por lo tanto, esa línea de la frontera de posibilidades de producción muestra las combinaciones de cada o de los dos bienes que pueden producirse con cantidades fijas de los factores que, como ya lo dijimos, estas cantidades son producidas y se utilizan eficientemente. Es decir, para cada una de estas intersecciones de las isocuantas estamos situados sobre la frontera de posibilidades de producción. Si nos situamos en un punto de la caja de Edgeworth donde estas isocuantas no se intersecan, estaríamos entonces por debajo, en la gráfica de abajo de la frontera de posibilidades de producción, por debajo de esta curva. La pendiente de esta frontera de posibilidades de producción muestra entonces todas aquellas posibilidades de intercambiar la producción Y por la de X. Es decir, la negativa de la pendiente es la relación de transformación del producto, que se expresa como la diferencial en signo negativo de la variable dependiente con respecto a la variable independiente a lo largo de toda la línea de la frontera de posibilidades de producción de esa curva que pusimos en amarillo. De izquierda a derecha muestra una relación de transformación del producto creciente. Formalmente, lo que tenemos es una función de costos para cualquier combinación de niveles de producción. Esta función de costos está expresada en su forma implícita y entonces lo que podemos hacer es obtener una diferencial total con respecto a cada una de las variables de esta función. Recordemos que la diferencial entonces de esta función sería la derivada de la función con respecto a cada una de las variables multiplicada por su diferencial. Si tomamos en cuenta que los factores son constantes o que tenemos una cantidad fija de factores en la economía, entonces el costo total, la variación de ese costo total, pues tendría que ser nula. Si tomamos en cuenta que estamos produciendo de forma eficiente o que estamos usando los factores de forma eficiente, no tendríamos por qué variar la cantidad total de costos porque no estamos variando la cantidad total de factores. Simplemente estamos cambiando la cantidad utilizada de un factor con respecto a la cantidad utilizada de otro factor en la producción de bienes. Es decir, esa diferencial entonces tendría que ser igual a 0. Si nos quedamos con esa segunda igualdad, podemos despejar entonces a la diferencial que hay de la variable y, pasando del otro lado entonces como signo negativo. Si queremos obtener entonces la relación de transformación del producto, tendríamos que tomar en cuenta entonces su definición, que es la diferencial de la variable y con respecto a la variable x con signo negativo. En este ejercicio, perdón, creo que no lo había comentado, x y y son los dos bienes que se producen con respecto a la función de producción. Entonces, tomando en cuenta esta definición, podemos hacer ese despeje para la ecuación que tuvimos arriba y entonces lo que tenemos es un cociente de dos derivadas, la derivada de la función de costos con respecto a la variación en x o del bien x y la derivada de la función de costos con respecto al bien y, que esto no es otra cosa más que la definición de costo marginal. Bueno, perdón, aquí si expresamos esta derivada
de cada uno de los dos bienes, lo que estamos obteniendo es la cantidad del bien alimentos, está expresado por la variable y en el eje de las y, como tuvimos la línea recta al principio, y la cantidad de X está expresada en función de la cantidad producida del sector manufacturero. Entonces, ahora sí, tenemos que la función, la variación de costos cuando varía un bien es precisamente la definición de costo marginal del sector X, y abajo lo que tenemos es la definición del costo marginal del bien Y. Esto entonces vendría siendo una relación de productos marginales, que lo que tenemos aquí es el cociente de la productividad marginal del trabajo del bien Y, o en el bien Y, dividido entre la productividad marginal del trabajo en el bien X. Y si lo pasamos ahora sí a la notación de la gráfica que tenemos anteriormente en el libro de Krugman, lo que tenemos es entonces que la relación de transformación del producto del bien alimentos con respecto al manufacturero es igual a la relación de productividades marginales de forma inversa. Van a hacer este ejercicio, o lo que quiero que desarrollen es por qué se da el inverso de los costos marginales con respecto a las productividades marginales del trabajo para cada bien, es decir, la igualdad que estoy marcando en rojo, por si, bueno, como ya lo comentamos, la fracción de costos, lo que tenemos en el numerador es el costo marginal en el sector X, y en el denominador es el costo marginal en el sector Y. En cuanto a las productividades marginales, los sectores cambian, es decir, en el numerador tenemos la productividad marginal del trabajo en el bien Y, y en el denominador es la productividad marginal del trabajo en el sector X. Entonces, lo que quiero que hagan es que expliquen de forma microeconómica de dónde surge este inverso. Entonces, lo que nos dice, por otro lado, la relación de transformación del producto es que tenemos rendimientos decrecientes de los factores, como ya lo vimos en las propiedades de la función de producción, y aparte que tenemos factores especializados, es decir, el capital y la tierra, y el factor móvil está presente en ambos sectores.